el gobierno argentino y el apoyo irrestricto a Israel tiene muchas otras cuestiones políticas de relevancia, ¿no? Sin ir más lejos, estamos a días nada más de que se pueda tratar en el Congreso la nueva ley bases, la discusión del paquete fiscal, el conflicto con las prepagas, que esta semana seguramente tendrá algún punto de llegada, ¿no? Después de los cruces fuertes que hubo entre el gobierno y las obras sociales. ¿Qué ves como tema central esta semana? Sí, creo que es una semana muy importante. Lo que decías de la ley bases es relevante, se retoma ese debate después de lo que pasó en febrero y ahora el gobierno tiene una nueva oportunidad de poder destrabar una ley que le resulta muy relevante, no solo para el manejo económico de mediano plazo, sino también para dar una prueba clara de que es capaz de gestar gobernabilidad y de ir logrando que sus reformas, aún en minoría, vayan avanzando. Eso es muy importante para el gobierno cambió su estrategia y empieza a aprobar esa nueva estrategia esta semana en el Congreso. Y el otro tema que yo creo que es central es el viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a la cumbre del FMI, donde va a empezar a tratar de ver si acelera la posibilidad de un desembolso de fondos que lo ayude a avanzar más rápido con el plan económico, ¿no? Sobre todo con la expectativa de levantar el cepo antes de lo que podría ser sin un desembolso internacional. Y en ese sentido, ¿cuál es la previsión? ¿Cuál sería el escenario de máxima? ¿Cuánto sería? Y si considerás que también podría venir alguna línea de crédito del lado de Brasil y de este famoso pool de inversores, bueno, empujados un poco por el Tesoro norteamericano, que podrían juntar entre 5.000 millones. ¿Cómo ves esta ingeniería financiera? Sí, se habla de muchas cifras, también se habla de Arabia Saudita, de algunos otros posibles aliados, pero yo creo que la clave es el fondo, ¿no? Creo que el fondo tiene la llave para avanzar en algún nuevo programa o en una adenda del programa actual que le dé fondos frescos a la Argentina. Creo que sin el fondo va a ser más difícil que llegue dinero en las condiciones que busca el gobierno argentino, que está hablando de unos 15.000 millones de dólares, ¿no? ¿Y eso sería una suerte de antesala del levantamiento del cepo o no necesariamente? Bueno, viste que el presidente lo dice, si yo tuviera 15.000 millones de dólares, levanto el cepo. Bueno, ese es más o menos el dinero que están buscando con la idea de cuánto antes poder dar esa señal que permitiría acelerar la reactivación de la economía. El gran problema que tiene el gobierno, que va cumpliendo con el superávit fiscal, o sea, la meta fiscal la va cumpliendo, está viendo señales de una desaceleración de la inflación, pero para pensar en una recuperación que haga sustentable el programa necesita levantar el cepo porque si no, no entra en fondos. Claro, Ahí, bueno, y además, los dólares no entran, vos no hablás salen pero no entran. Claro, del superávit o del déficit cero, que es la ambición permanente o la hoja de ruta del gobierno, pero también tenés una recaudación que cae a medida que la recesión avanza y el levantamiento del cepo también implica, sé que para el gobierno es súper relevante poder hacerlo, pero también implica la eliminación del impuesto país, que hoy es una de las fuentes de recaudación más importantes que tienen, ¿no? Por eso muchos economistas le están recomendando no te aceleres con el cepo, déjalo para final de año, ¿no? Porque mientras tanto el impuesto país te está permitiendo atravesar el desierto con los objetivos de déficit cumplidos. Pero también es cierto que mientras no se levante el cepo, no entra inversión a la Argentina. Y bueno, entonces en esa ecuación el gobierno dice mejor con dinero que sin dinero, ¿no? Claro. Ahora, Martín, hoy se sumaba otro ingrediente que tiene que ver con esta guerra de la que hablábamos entre Irán e Israel, y ya había mucha especulación sobre la suba del petróleo, la suba de tasa de interés en los Estados Unidos, cómo va a impactar en el precio de los commodities, y bueno, todo un escenario que de comprobarse y sostenerse no nos viene muy bien, que digamos. Para nada, si escala el conflicto, Argentina, como la mayoría de los países de su nivel, de su escala, van a sufrir, ¿no? Se da este fenómeno del flight to quality, ¿no? Claro, Cuando hay, exactamente, y entonces eso, en términos de inversión, sobre todo inversión financiera, es un problema. En términos de lo que podría ser un aumento del precio del petróleo, también sería problemático para la Argentina. Entonces, si algo no le conviene a Argentina, más allá de todas las cuestiones humanitarias, es que este conflicto escale, ¿no? De ahí mucho no sirven los alineamientos políticos cuando la lógica o la ola de la economía se aleja de los países emergentes, ¿no? ¿Y qué puede pasar en materia de inflación? El gobierno mostró el 11 como una tendencia positiva respecto de la desaceleración, aunque es altísimo, ¿no? Estamos en los niveles, es cierto que Massa tenía esos niveles con todo pisado, ¿no? Y acá tenemos esa inflación, que es una tendencia descendente, y con desregulación en muchos precios de la economía. Pero vendrán todas las tarifas, el transporte, en algún momento también va a haber que resolver el tema del precio de los boletos, y no sé qué va a pasar con salud, con prepagas. Sí, el proceso de normalización de los precios relativos está todavía a mitad de camino, ¿no? O sea, es muy complejo lo que recibió el gobierno y va para largo. Las señales positivas tienen que ver sobre todo con alimentos. Me parece que lo que se está viendo estas semanas es una desaceleración ahí bastante notable. Por supuesto, después de lo que crecieron, ¿no? De que los empresarios están viendo que llegaron a unos niveles de precios que son irreales y que hay que empezar a remontar un poco ese barrilete de los precios. Pero me parece que el proceso todavía tiene para largo. El impacto de las tarifas no está del todo medido. No está claro si eso después va a tener un recalentamiento, va a generar un recalentamiento de otros precios, por supuesto, porque si te suben los servicios termina impactando en toda la conformación de un precio. Entonces me parece que todavía cantar victoria es un poco apresurado. Yo he visto al gobierno demasiado interesado en gritar que esto se está cayendo como un piano, que está derrotando